Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, y más específicamente en las aguas, a veces turbulentas y a veces cristalinas, del corazón de nuestras estrellas favoritas. Específicamente vamos a hablar de un rumor que ha estado flotando en el aire, generando mucha expectativa y por supuesto muchas conversaciones. El título de nuestro vídeo de hoy es, Ander Erzel dedica romántica canción a Kerem Bürsin, es fácil olvidarte. Así que pónganse cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo algo súper importante: si aman este tipo de contenido, si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el universo de las celebridades, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ni un solo vídeo nuestro. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más interesantes. Ahora sí, empecemos con la carnita. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha sido objeto de un escrutinio público masivo desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla fue innegable y esa chispa, como suele suceder, trascendió la ficción para convertirse en una relación de la vida real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Durante su noviazgo compartieron innumerables momentos que nos hacían suspirar, románticas escapadas, tiernos gestos, y apariciones públicas donde su amor parecía ser tan genuino como el sol saliendo por la mañana. Eran la pareja de moda, la pareja soñada por muchos y sus seguidores, cariñosamente conocidos como Keremdes, se aferraban a cada publicación, a cada like, a cada mirada que compartían. Sin embargo, como en muchas historias de amor, especialmente las que se desarrollan bajo los intensos focos de la fama, las cosas no siempre son perfectas. Hace un tiempo y para sorpresa y decepción de muchos, surgieron los rumores de una ruptura. Al principio eran solo susurros, especulaciones en las redes sociales, pero con el paso de las semanas, la evidencia comenzó a acumularse. Dejaron de interactuar públicamente, las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles, y el silencio, a veces, dice más que 1000 palabras. La noticia de su separación golpeó fuerte a sus fans, quienes se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido o una fase pasajera. El mundo del espectáculo turco es famoso por sus dramas, y este parecía ser uno de los más sonados de los últimos tiempos. Pero el amor, amigos, tiene formas misteriosas de manifestarse y de, quizás, encontrar caminos de regreso o de reconciliación. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia de hoy. Recientemente se ha desatado un revuelo en los medios y en las redes sociales por la aparente dedicación de una canción por parte de Ander Erzel a Kerem Bürsin. La canción en cuestión, que ha generado un mar de especulaciones, se titula Es fácil olvidarte. Ahora, detengámonos un momento a pensar en esto. El título en sí mismo es bastante sugerente, ¿no creen? Es fácil olvidarte. A primera vista, podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una canción irónica, una despedida definitiva, o, como sugieren muchos, un mensaje indirecto y lleno de nostalgia hacia una persona que, a pesar de la distancia o de las dificultades, sigue ocupando un lugar especial en el corazón. La noticia se propagó como pólvora, especialmente en las plataformas de entretenimiento y en los foros de fans. Se rumorea que Ande, conocida por su talento actoral y también por su sensibilidad, podría haber estado trabajando en este tema musical, o que quizás ya estaba compuesta y ahora, en un momento de introspección o de profunda emoción, ha decidido compartirla. Y la conexión con Kerem es lo que ha puesto a todos en alerta máxima. ¿Por qué ahora? ¿Porque esta canción es una señal de que aún hay sentimientos, o es simplemente una artista compartiendo su trabajo y los fans, deseosos de verlos juntos de nuevo, están proyectando sus deseos en esta melodía? Analicemos el posible significado de Es fácil olvidarte en el contexto de su historia. Si bien el título parece sugerir una facilidad para superar a alguien, la ironía podría ser que precisamente lo difícil es olvidarlo. Imaginen la complejidad de las emociones, la belleza de un amor que quizás terminó, la melancolía de los recuerdos compartidos, y la lucha interna entre seguir adelante y aferrarse a lo que fue. Ande, como artista, tiene el poder de transformar esos sentimientos en arte, y una canción es un vehículo increíblemente poderoso para expresar lo inexpresable. Muchos de sus seguidores más devotos han interpretado esta canción como una confirmación de que el amor entre Ande y Kerem nunca se extinguió. Y o con acento del todo. Las redes sociales se llenaron de comentarios como lo sabía.
Nunca dejaron de quererse. Ande siempre ha sido muy transparente con sus sentimientos. Esto tiene que ser para Kerem. Esta canción es un grito del corazón que solo Kerem entenderá. Esta esperanza es comprensible, ya que juntos formaban una pareja muy querida y muchos desean verlos reconciliados y felices. La narrativa de un amor que supera obstáculos es siempre atractiva, y los fans se aferran a ella con todas sus fuerzas. Por otro lado, siempre debemos mantener una dosis saludable de escepticismo. En el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar interés en un nuevo proyecto musical de Ande, o simplemente una coincidencia temática de una canción que ella ha escrito o interpretado. Los artistas a menudo se inspiran en sus propias experiencias, pero también en las de otros, o incluso en obras de ficción. No podemos afirmar con total seguridad que la canción esté dedicada directamente a Kerem Bürsin sin una confirmación oficial. Sin embargo, la conexión es tan fuerte y el momento tan oportuno que resulta difícil ignorar la posibilidad. ¿Qué más sabemos sobre esta posible dedicación? Los rumores sugieren que Ande ha estado trabajando en un proyecto musical desde hace algún tiempo. Si esta canción es parte de ese proyecto y si realmente lleva implícito un mensaje para Kerem, sería un gesto increíblemente valiente y romántico por su parte. Dedicar una canción con un título tan ambiguo, pero con una connotación personal tan fuerte, a un examor que aún genera tantas pasiones, es un movimiento arriesgado, pero que sin duda capturaría la atención de todos. Piensen en la letra misma. Si pudiéramos escucharla, ¿qué pistas nos daría? ¿Habla de momentos específicos que compartieron? ¿Menciona cualidades de Kerem que la enamoraron? ¿O quizás expresa la dificultad de dejar ir ciertos recuerdos? La ausencia de una confirmación explícita deja un espacio enorme para la interpretación, y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la especulación y mantiene el interés. Es como un rompecabezas donde cada uno intenta encajar las piezas a su manera. El hecho de que Kerem Bürsin no haya reaccionado públicamente a estos rumores, o que no haya habido una declaración conjunta, solo añade más misterio. ¿Está al tanto de la canción? ¿La ha escuchado? ¿Cuál ha sido su reacción interna, si es que la ha habido? O quizás, al igual que los fans, prefiere esperar a una confirmación oficial o a un momento más propicio para abordar el tema. La discreción en ciertos aspectos de su vida personal siempre ha sido una característica de su relación, y esto podría ser otro ejemplo. Ahora, ¿cómo reaccionan los medios? Como era de esperar, los portales de noticias de entretenimiento en Turquía y en otras partes del mundo han estado cubriendo esta noticia con gran entusiasmo. Se han publicado artículos, se han hecho análisis de las redes sociales, y se han recogido opiniones de expertos en la industria del espectáculo. La historia de Ande y Kerem es una de esas sagas que los medios adoran, y cualquier nuevo capítulo, especialmente uno tan cargado de emoción, es oro puro. Lo que es fascinante es cómo esta posible dedicación ha reavivado la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. La idea de que el amor puede encontrar un camino de regreso, de que las conexiones profundas no se desvanecen fácilmente, es un tema recurrente en la cultura popular. Y Ande y Kerem, con su carisma y su química, se convirtieron en el epítome de esa narrativa para muchos. Es importante recordar que aunque la especulación es tentadora, debemos basarnos en hechos. Hasta que Hande Erçel o Kerem Bürsin no hagan una declaración oficial confirmando o desmintiendo esta dedicación y su significado, todo lo que tenemos son rumores e interpretaciones. Sin embargo, no podemos negar el poder de los rumores, especialmente cuando provienen de fuentes cercanas o cuando hay un contexto histórico tan fuerte. Si Hande ha decidido compartir una canción con este título y esta posible connotación, independientemente de si es para Kerem o no, es un acto de valentía artística. La música tiene el poder de sanar, de expresar, de conectar. Y si esta canción, de alguna manera, resuena con las experiencias pasadas de Hande y Kerem, entonces será un momento especial para muchos. En resumen, la noticia de que Hande Erçel podría haber dedicado la canción, Es fácil olvidarte, a Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales y los medios de entretenimiento. Si bien no hay una confirmación oficial, la historia de su relación, su química innegable y la ambigüedad del título de la canción han llevado a muchos fans a creer que hay un mensaje oculto y romántico dirigido a su expareja. Esta especulación ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación para muchos seguidores que anhelan verlos juntos de nuevo. El mundo del espectáculo siempre nos sorprende con sus giros y revueltos, y esta historia,
sea cual sea su desenlace, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y el poder del arte para expresar las emociones más profundas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo los rumores y las especulaciones sobre la posible dedicación de Ander Erzel a Kerem Bürsin con la canción Es fácil olvidarte. Hemos analizado los posibles significados, las reacciones de los fans y el papel de los medios en la difusión de esta noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande dedicó realmente esta canción a Kerem? ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás del título? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Ander Erzel y Kerem Bürsin, o simplemente les encanten las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que nunca se pierdan nuestras próximas aventuras en el mundo de las celebridades. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.